Hola y bienvenidos. Vamos a continuar. En esta clase vamos a hablar sobre una manera que a mí me gusta mucho iniciar durante los semestres, los periodos de clase. Y también me gusta abordar sobre todo en temas, no solamente en las universidades donde doy clases, también en las plataformas, en algunos cursos que me ha tocado dar y hay un poco de interacción con las personas. Y ahorita vamos a ver por qué me gusta mucho hacer este ejercicio, ¿ok? Que en realidad lo podríamos hacer también en cualquier apartado. No necesitamos ser una universidad para poder hacerlo, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es la programación. Esta es una pregunta que regularmente inicio de tajo con algo así, sobre todo con materias que tienen de cierta manera que ver con código. Y regularmente, muchas veces el estudiante se enrolla muchísimo para dar una definición. A veces mencionan hasta otras tecnologías para explicar lo que es la programación. Y la verdad es que lo mejor siempre va a ser lo más sencillo. O sea, eso siempre va a ser lo mejor. Si al final podemos tomar dos o tres cosas para al final explicarlo, está bien. Pero si podemos con una cosa explicarlo, ¿por qué no hacerlo si al final se entiende? Obviamente no todos entendemos igual y a veces tenemos que utilizar otros conceptos. Pero el concepto de programación que vamos a decir nosotros, creo yo que la mayoría lo podría entender. Y hasta un niño. O sea, no necesitamos gran conocimiento ni de tecnología, ni de lo que vamos a estar trabajando. Podemos dar una definición como la de que la programación como tal es escribir código. El problema de esta definición, que es breve, me gusta bastante, pero dice código. Y el código regularmente puede tener, digamos, ahí una ausencia de conocimiento. Porque si no has visto código, ¿cómo vas a saber qué es código? Y a veces pensamos por películas y por muchas otras cosas que nos platican o leemos que el código es algo distinto. Y en realidad, creo yo que una manera de decirlo en castellano, para que todos nosotros lo entendamos, es el decir que escribir instrucciones es en realidad el tema que decíamos de programación. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos programando? Estamos escribiendo instrucciones. Así de sencillo. Y entonces ahí es donde, bueno, ya muchas personas o estudiantes, algunos se dieron cuenta que sí entendían eso y sí lo sabían así, pero ellos querían de cierta manera hablar de otras cosas para no dejar escapar algo, ¿no? O explicarlo mucho más a detalle. Pero la realidad es que escribir instrucciones se entiende bastante bien. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos programando. Literal, estamos escribiendo instrucciones y ya a partir de ahí pues podemos decir que hay muchas maneras de escribir, lenguajes por supuesto de programación, etc, etc, etc. Pero la realidad es que una definición que ayuda bastante para entender en cualquier lenguaje, si lo quisiera en inglés, en francés, en español, donde tú quieras, es escribir instrucciones. Y la mayoría de las personas lo vamos a entender y de manera muy clara. Después de que hacemos ese ejercicio y me responden ya o nos reímos un poco, saco una pregunta en donde ahí sí, digamos, se quedan un poco callados. Hay un silencio incómodo. Y menciono mucho la experiencia de la universidad porque, como comentaba, pues lo hago regularmente en esta cuestión. Y les pregunto, ¿quiénes aquí saben programar? Y aquí directamente te preguntaría, ¿sabes programar? Muchas veces el chico, el estudiante, la chica, se quedan pensando. Y hay un silencio por ahí en donde de repente no alcanzamos a entender si la pregunta tiene trucos, si la pregunta quiere ver quién contesta primero para que yo le haga otra pregunta más. Y a veces, digo, está esa parte, por supuesto, pero también muchas veces ellos mismos se preguntan, y regularmente muchas veces el programador se pregunta, ¿cuándo domina una tecnología? Pero antes de llegar a eso, nos pasa que nos preguntamos muchísimas veces si es que ya sabemos programar, si es que entendemos qué es la programación. Y ahí es donde entonces yo les digo, ok, vamos a hacer algo. Voy a hacerles otra pregunta, o otras preguntas. Pero después de eso me tienen que acabar respondiendo esto. Y yo quiero que ustedes al final analicen un poco las cosas conmigo. Eso es lo que en realidad yo busco en esa parte. Y ahí entramos con preguntas muy específicas y yo les pregunto, ¿saben lo que es una variable o saben lo que es una constante? Y la mayoría, casi todos, recordemos que son niveles ya intermedios donde me gusta hacer este ejercicio, contestan riéndose. Sí sabemos que es una variable y entendemos cómo funcionan las constantes. Luego pregunto el tema de las condicionales. ¿Saben qué es una condicional?
Y la mayoría contestan y por supuesto que levantan la mano y me dicen, sabemos que es una condicional. Después pregunto por el tema de los ciclos. A veces les pido a ellos que me digan pues los ciclos, los distintos ciclos que tenemos, no los bucles. Y ellos me contestan con la respuesta adecuada, por supuesto. Y finalmente yo les pregunto, a ver, entonces díganme ahora también si saben lo que es una función y cómo pueden trabajar con funciones. Ellos también ya me dicen, ok, esto es una función y existen estas posibilidades, etc, etc. Y al final les digo, ¿y entonces qué pasa? ¿Saben o no saben programar? Y ellos todavía, algunos no captan, algunos todavía dudan. Y la realidad es que esto es programar. Esto es programar. Algunos podremos decir que es básico, por supuesto, pero es saber programar. Eso no lo podemos negar. Entender estos conceptos, variables, constantes, condicionales, ciclos y funciones, eso es lo que es la programación. Ahora bien, hay tecnologías, por supuesto, que tienen tareas muy específicas, combinaciones, digamos, de otras tecnologías para un objetivo muy específico. Eso es distinto. Pero al final, la base de la programación es esto. Y con esto, tú ya podrías decir que sabes programar. Por supuesto que sabes programar. Y ya automático, entonces, todos se ríen. Todos se voltean a ver y casi, pues, se dan cuenta que sí, todos sabían programar. Pero tenían esa duda todavía. Entonces, este punto lo comparto contigo porque en realidad, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que tú al final vas a conocer la programación a partir de conocer estos elementos que ya están aquí. Ahora bien, hago un paréntesis y antes de terminar esta clase, este video, quiero compartir contigo también que tenemos este otro detalle. ¿Qué es un programador? Eso es algo que tenemos que tener muy claro. El programador en realidad no es alguien que escribe código. Podemos decir que es alguien que, como decíamos, escribe instrucciones, ¿ok? Pero la realidad es que tendremos que empezar a ver que un programador es alguien que resuelve problemas. ¿Qué problemas? Pues los problemas pueden ser muchos. Mediante escribir el código o escribir instrucciones, ¿vale? Para no usar la palabra código, pero en realidad podemos decir que sin problemas la podríamos utilizar, ¿vale? Sino para mantenerlo simple. Entonces, un programador como tal no es una persona que escribe código. En realidad, escribe código porque está resolviendo problemas. O sea, es primero el problema y después es el código. Entonces, con esto, ¿qué queremos decirle a la persona que está entrando en este mundo? Le estamos diciendo que a lo que vienes es a resolver problemas. A eso vienes, a resolver problemas. Gracias a saber utilizar el código. ¿Y esto qué quiere decir? En otras palabras, si lo vemos un poco más a detalle, a que tienes que aprender lenguajes de programación, tecnologías y escribir esas instrucciones. Pero al final, todo se resume que lo que quieres hacer es resolver un problema. A veces decimos ejecutar una tarea, algunas otras cosas. Pero en realidad estamos resolviendo algún problema. Problema de comunicación, problema de transacción, problema de mostrar datos, etc, etc, etc. Entonces, esta es una definición, como te diste cuenta, las definiciones que compartimos son muy pequeñas, porque la idea es que te lo puedas aprender así. No es darte una definición de libro, ni darte una definición altamente estética. Lo que yo trato es de mantener esto lo más simple posible, y esa es una de mis características para trabajar, para enseñar, ¿ok? Puede ser que también pues no le gusten a todos, ¿no? Pero en realidad así es como me ha resultado. Y la mayoría de la gente, bueno, que ha tomado cursos o ha trabajado conmigo de alguna manera, pues lo agradece, ¿vale? Entonces, las definiciones, como ves, yo utilizo definiciones muy cortas y sobre todo en el más posible castellano que se pueda trabajar, para no meter palabras técnicas ni tampoco meternos con conceptos redundantes o complejos, ¿no? Así que espero yo que este tipo de definiciones, este tipo de cómo abordamos los problemas te esté agradando y por supuesto vamos a continuar. Así que bueno, ya entendimos qué es la programación y además ya de paso hablamos de qué es un programador.